Muy bien. Entonces, la clase o el tema de hoy prácticamente versa sobre introducirnos a la cuestión del pensamiento filosófico, ¿ok? Y de aquí quiero decir algo muy importante para que lo tengas en cuenta y lo tengan en cuenta quienes vean este video, esta presentación, que lo que buscamos hoy en día cuando nosotros abordamos una materia sobre filosofía, más allá de que los alumnos se queden con un dato de conocimiento, por ejemplo, algún nombre de algún filósofo, alguna fecha importante, algún acontecimiento histórico, eso pasa a segundo plano. No quiere decir que no sea importante, pero pasa a segundo plano cuando para nosotros, quienes nos dedicamos a la filosofía, lo más importante es que aquellos que se encuentran por primera vez ante esta asignatura, ante esta materia, sea que aprendan más allá de todas estas cuestiones de datos, que aprendan sobre todo a reflexionar. La filosofía es un ejercicio puramente y 100% de reflexión, y una reflexión que nos lleva a confrontarnos con nuestra propia concepción de la realidad y de la vida misma, ¿ok? Entonces, el pensamiento filosófico es, ante todas las cosas, un pensamiento de crítica de la realidad, y una realidad en la que nosotros estamos inmersos en ella y de la cual tenemos la obligación de tratar de pensarla más allá de las paredes que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, la filosofía tiene esa capacidad de ser como una herramienta de martillo que trata de derribar muros que nos han impedido tratar de pensar a fondo y a profundidad la vida y la existencia misma. Es decir, nosotros cuando venimos al mundo, somos arrojados o venimos arrojados a un mundo el cual ya está construido, y nosotros nos enseñan, y porque debe ser así para que aprendamos a sobrevivir, nos enseñan a adaptarnos a ese mundo. Pero entonces nosotros damos por sentado el mundo, damos por sentada la realidad y no cuestionamos si ese mundo o esa realidad en la que nosotros estamos habitando es todo lo que hay. Y entonces la filosofía tiene o viene a nosotros, a los seres humanos, como una herramienta que nos ayuda a empezar a derribar ciertos muros o ciertas paredes que nos han dicho que son la realidad, y que si nosotros nos atrevemos un poco a mirar por encima de esas paredes, vemos que hay otras cosas, vemos que hay otras ideas, que hay otro mundo, que hay otra forma de pensar diversa a la que nos han dicho, a lo que nos han impuesto desde que nacemos hasta que prácticamente, si no reflexionamos la realidad, hasta que nos morimos. Entonces, el pensamiento filosófico, antes que todas las cosas, es una herramienta que nos ayuda a derribar muros que nos muestran, o muros que tapan más allá de lo que hay en la realidad. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que le debemos dar cuando nosotros nos encontramos ante la cuestión de la filosofía. La filosofía no debe espantarnos en tanto que sea una materia de aprender conceptos, de aprender nombres de filósofos, nombres de teorías filosóficas. Es verdad que esto es importante sobre la marcha, pero lo más importante es que la filosofía nos ayuda a pensar. Nos ayuda sobre todo, y vamos a verlo ahorita más adelante, a salir de la caverna, ¿ok? En una alegoría o en una idea del filósofo llamado Platón, que tiene una teoría o un cuento, un relato, un mito llamado el mito de la caverna. Y lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Este,
te decía, es tomar una postura crítica ante la realidad. Eso es el pensamiento filosófico, es no quedarnos con la verdad que nos han contado, que nos han dicho desde siempre, ¿ok? Hay una idea en filosofía que se dice que eh, si nosotros vivimos el mundo, o el mundo nos vive a nosotros. Y por lo regular es así. El mundo es el que nos vive a nosotros. Es decir, nosotros llegamos a un mundo en el cual está ya totalmente estructurado. Estructuras sociales, políticas, económicas, y nosotros simplemente entramos, al parecer, al juego del mundo, un mundo que ya está en una pues en una secuencia ya avanzada, caminando, y nosotros parece que solamente vamos flotando en esas estructuras económicas, sociales, políticas, adaptándonos, perdón, a ese mundo. Y entonces parece ser que el mundo es el que nos vive a nosotros. Nosotros no vivimos el mundo o vivimos en el mundo, sino es el mundo el que vive en nosotros y nos vive a nosotros. Entonces, las primeras preguntas filosóficas que el ser humano se comienza a hacer ante esta realidad o hasta ante este mundo que es, parece ser que es el que nos vive a nosotros es si acaso lo que nos han dicho puede ser eh, superado o puede ser diferente a lo que se nos ha contado, ¿ok? Entonces, eso es importante en la toma de conciencia de lo que el pensamiento filosófico debe ser para nosotros y sobre todo para ustedes estudiantes, alumnos, alumnas que están en este camino de formación académica y que más allá de pensar que lo importante debe ser alcanzar un documento que acredite que nosotros estudiamos el bachillerato o que nosotros estudiamos una carrera, lo importante, más que nada, debería ser que el estudio, la academia, mi carrera, lo que yo quiero estudiar, lo que yo quiero ser algún día, justamente sea desde ese pensamiento crítico que me ayude a resistir esas estructuras de las que el mundo nos vive a nosotros, para entonces tratar de resistir a las estructuras y entonces ver la forma de cómo nosotros podemos vivir al mundo o nosotros podemos decidir hacia dónde dirigir nuestra propia existencia, nuestra propia vida, sin que sea algo que se nos imponga y que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que se nos ha impuesto. ¿Ok? ¿Cómo se organiza nuestra visión del mundo? Como te decía, y esto tiene que ver con lo que vengo yo comentando. Cuando nacemos, nosotros venimos a un mundo ya totalmente estructurado, con un lenguaje, con unos conceptos, con una forma de entender a la realidad. Y cuando nosotros nacemos y comenzamos a crecer, lo que hacemos es adaptarnos solamente a ese mundo. Entonces, el mundo que nosotros vemos es el mundo que nos han contado, ¿ok? O es el mundo que nosotros, el mundo al que nos han introducido nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos incluso, es a un mundo al que nosotros no cuestionamos porque creemos que es el mundo tal y como es. Entonces nuestra visión de mundo, por lo regular, siempre no es nuestra propia visión del mundo, es la visión del mundo de aquellos que ya lo han construido históricamente, a través de procesos históricos, no sé, revolucionarios, procesos históricos científicos, incluso procesos históricos del lenguaje también, porque el lenguaje como tal no es que cuando haya aparecido ya como es el día de hoy, el lenguaje ha ido evolucionando, pero en esa evolución siempre ha habido una construcción por parte de alguien más, ¿no? Entonces, el mundo que nosotros tenemos o la visión de este mundo
es la construcción de un mundo que ya está realizado por alguien más y nosotros nos adaptamos. Entonces, hay que empezar a cuestionar justamente cuál es el mundo que veo o cuál es la realidad que veo y por qué veo esa realidad y por qué veo este mundo que está delante de mí, por qué lo veo de esta manera. Es decir, hay que preguntarnos qué es la realidad para poder saber justamente si la realidad que estoy viendo delante de mí es totalmente la construcción que otros han hecho para que yo me adapte a ella, o yo de una u otra manera puedo hacer algo para añadirle algo a esa realidad, ¿ok? Y ese elemento que yo pueda añadir a la realidad, pues es algo que me puede llevar a vivir de una manera un poco más auténtica la vida, la existencia, a lo que me dedico, a lo que quiero estudiar, a lo que quiero ser. Por lo regular, casi siempre lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros queremos ser en la vida, cuando nos preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? ¿Qué quieres estudiar? No, pues quiero ser doctor, ingeniero, esas carreras que, bueno, son totalmente aceptables y muy buenas, claro que sí, pero lo que son también son caminos o carreras o estudios que ya están pre, predichos, premeditados por una estructura de mundo social, política y económica que necesita esas carreras, esas profesiones para que la realidad que se ha construido siga funcionando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay de repente personas, seres humanos, que su vida no va en esa línea de esas carreras, de esas formas de trabajo, de, de adaptación para la vida adulta, y que a lo mejor van por la cuestión de las artes, la cuestión de la música, de la danza, del deporte, y sin embargo esas personas a veces son hasta mal vistas, ¿no? Porque su idea de vida o su idea de desarrollo vivencial de su propia existencia no va acorde a lo que estructuralmente y política y social y económicamente el mundo ha construido para que funcione. Pero lo que no tenemos en cuenta es justamente eso, que se ha construido. Y el ser humano se ha tenido que adaptar a esas construcciones, ¿ok? Entonces, lo importante del pensamiento filosófico es que justamente nos pone a pensar todo esto, nos desajusta la vida, pero para que podamos entrar a la vida de una manera más auténtica, ¿ok? No de una manera totalmente dormida, no de una manera totalmente inauténtica, en la que pasamos la mayoría de nuestra existencia haciendo lo que los otros nos dicen que hagamos, pasamos la vida diciendo lo que nosotros nos dicen que debemos decir, lo que los otros nos dicen que hay que pensar, cómo hay que jugar, cómo hay que amar incluso. Hay unas formas estructurales de cómo debe ser el amor y a veces esas formas estructurales terminan por sacar del juego otras formas de amor que en el mundo están ahí y que sin embargo no son bien vistas o aceptadas, pero no tanto porque sean malas o sean contranaturales, ¿no? Sino que por las estructuras desde donde se ha construido la realidad quedan fuera, dado que no le sirve a un sistema, sobre todo que tiene una línea de vida totalmente volcada hacia lo patriarcal, hacia lo machista, hacia una forma de amor totalmente lineal y cuadrada, ¿no? Entonces, esto como para decir que hay estructuras en la vida que desde el pensamiento filosófico nosotros podemos
descubrirlas y tratarles de dar la vuelta para vivir de una manera un poco más auténtica. Por eso traigo aquí a colación a Platón, porque Platón lo que buscaba era justamente que las personas despertaran a la realidad, salieran justamente de ese estado de inconsciencia a un estado de conciencia más elevado, de conocimiento de lo que la verdad y la realidad eran como tal. Por eso, él tenía o contaba o relataba este mito de la caverna. El mito de la caverna está dentro de uno de sus libros más destacados, que es el libro de la República. ¿Ok? Ahí Platón narra justamente esta escena. Él decía, existía, existía como tal, una caverna en la cual había unos prisioneros. Esos prisioneros estaban obligados a ver hacia el fondo de la caverna, la pared, y ver al fondo de la caverna, donde se les proyectaban ciertas imágenes, ciertas sombras por parte de otras personas. Entonces estos esclavos todo el día lo que veían eran únicamente las sombras, las imágenes, pero no veían de dónde provenían esas imágenes, de dónde venían realmente esas sombras. Entonces ellos creían que la verdad era esto, que esto era la realidad, todo el día viendo solamente imágenes, sombras, y pensaban que eso era la realidad. Sin embargo, un día uno de ellos escapa de la caverna y logra llegar al exterior, a la luz, a la realidad. Platón dice, al momento esta persona queda ciega, queda aturdida, queda desconcertada porque toda su vida había pensado que lo que veía aquí adentro era lo real. Pero cuando escapa de la caverna y sale de ella, se da cuenta realmente de cuál es la verdad. Ok, esto en torno a la cuestión de el mito de la caverna de Platón, que nos ayuda a seguir hablando sobre la cuestión de la verdad y sobre cómo el pensamiento filosófico nos ayuda justamente a salir de esa caverna, a tratar de cuestionar estas imágenes que todo el día o que la mayoría del tiempo estamos viendo y se nos dice que esta es la verdad, pero la realidad es que la verdad está más allá de estas sombras. Ok, el pensamiento filosófico como tal nos lleva a preguntarnos o a cuestionarnos sobre estas tres preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Ok, es decir, nos hace preguntarnos sobre sobre el presente, es decir, sobre la realidad en la que estoy parado el día de hoy, como para saber realmente o hasta donde sean los límites de nuestras posibilidades, quiénes estamos siendo en este momento. No quiénes somos en un sentido de que ya estemos acabados, porque cuando decimos quiénes somos es como si ya fuéramos una sola realidad totalmente acabada. La cuestión es que el ser humano es un proyecto que está en camino hasta que ese proyecto se termina el día final de nuestra vida, ¿ok? Entonces, el ser humano no es alguien que es alguien que está haciendo y es alguien que se está construyendo día a día a través de la educación, a través de la experiencia, a través la propia búsqueda del conocimiento, de nuestros propios intereses, de nuestros propios gustos. Y la misma reflexión filosófica nos lleva también a preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, cuáles son las bases o cuáles son los fundamentos que nos hacen saber por qué estamos aquí y sobre todo el sentido, es decir, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de mi propia existencia, hacia dónde me estoy dirigiendo y por qué me estoy dirigiendo hacia ese punto. ¿Ok? En este mismo sentido, el filósofo Emmanuel Kant tenía estas preguntas
fundamentales también que desde la filosofía nosotros, los seres humanos, debíamos hacernos. Y él decía o cuestionaba lo siguiente: ¿qué puedo pensar? Es decir, Kant decía, trata de pensar o de cuestionar por qué piensas lo que piensas. Es decir, por qué pienso de la manera en la que pienso. ¿Ok? Yo sé que suena redundante y suena incluso en términos como tal conceptuales, se dice cacofónico, es decir, que suena como raro, cuando uno dice por qué pienso lo que pienso, por qué estoy pensando lo que estoy pensando. Pero es una pregunta muy válida, es una pregunta que nos lleva justamente al fundamento de nuestros pensamientos. Nosotros todo el día estamos pensando en algo. Ahora bien, ¿te preguntas por qué estás pensando justamente en eso que estás pensando? Ese es una cuestión justamente filosófica que va al fondo de nuestros propios pensamientos, descubrir por qué estoy pensando lo que en este momento estoy pensando y por qué lo pienso de esta manera, ¿no? Entonces, la filosofía nos ayuda justamente a ahondar en esas profundidades de nuestros propios pensamientos. Kant también preguntaba, ¿qué debo hacer? Es decir, preguntarnos por qué hago lo que hago en cuestión de acciones, por qué me comporto de la manera en la que me comporto y si debería comportarme de otra manera o debí comportarme de alguna otra manera en alguna ocasión o cuál es el fundamento de mi actuar, ¿ok? ¿Por qué hago lo que hago? Y eso nos lleva justamente a responder la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Y la última que hacía Kant era ¿qué puedo esperar? Es decir, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Por qué creo que el sentido de mi vida va por este lado y me debe llevar a este lugar? ¿Por qué creo en un Dios? ¿Por qué creo en una religión? ¿Por qué creo en una forma de ver el mundo que busca trascenderme más allá de este mundo? ¿Ok? Entonces, Kant tenía estas tres preguntas fundamentales del pensamiento que todo pensamiento filosófico debe tener. ¿Qué debo pensar? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿Ok? Este, en ese sentido, hay una cuestión en filosofía que tiene que ver con la cuestión de la verdad. ¿Ok? Si estamos diciendo que todo debe ser cuestionado, es porque justamente la idea de verdad que se nos ha contado o las verdades que se nos han contado son susceptibles de ser cuestionadas, ¿ok? En filosofía no existen verdades, ¿ok? No existe esta cuestión de la verdad como algo universal, es decir, como que todo el mundo debe estar de acuerdo en que esto o aquello sea realmente la verdad o una verdad totalmente igual para todos. En filosofía se sabe que toda verdad es susceptible de ser cuestionada, es susceptible de ser indagada hasta sus profundidades para descubrir si realmente es una verdad o es solamente una perspectiva de visión de mundo de algún sector social, de algún sector político, incluso de algún sector económico, ¿ok? Se llega o se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de las verdades que nosotros se nos han construido, se nos han dicho, son más bien perspectivas o formas de ver la realidad de ciertas personas que lograron implantar esa visión de mundo como verdad, pero no es que sea una verdad total para todos, sino es la visión de mundo de verdad de ellos que logró ser implantada como verdad para todos, pero no quiere decir que sea realmente la verdad, ¿ok? En ese sentido, el personaje que está aquí en la fotografía, en la diapositiva, es Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche, justamente, él decía que no había hechos, es decir, que no había verdades del mundo, sino interpretaciones del mundo, ¿ok?
él decía, no hay una verdad. La verdad, y si es que existe la verdad, es que no hay verdad, ¿ok? La verdad es que no hay verdad, decía Nietzsche, ¿no? Aunque suene también redundante, pero es profundo en todo sentido. La verdad es que no hay verdades, ¿ok? Lo que hay o lo que existe son interpretaciones o perspectivas del mundo que se han construido históricamente y que en algún momento esa construcción histórica de verdad termina por ser superada en el devenir de la historia, ¿ok? En los procesos históricos, todas aquellas verdades que en algún momento fueron fundamentales para entender el mundo han sido derribadas para dar nacimiento a nuevas verdades que en su momento serán derribadas también. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la cuestión o las ideas, por ejemplo, de eh, por ejemplo, la cuestión de la cuestión misma de la religión, ¿no? En algún momento, la visión religiosa de que el mundo era totalmente construido a partir de la creación divina de Dios y que eso era incuestionable, pues vino justamente a devenir o vino a ser derribada en su totalidad por las teorías de Darwin, por ejemplo, ¿no? Del naturalismo de Darwin, la creación del mundo a través del Big Bang, por la ciencia misma, pero esas teorías también en su momento fueron superadas, etcétera, ¿no? Entonces todas las verdades son susceptibles de ser superadas, ¿ok? En este punto, nosotros es importante también tener esta distinción, sobre todo cuando nos acercamos a la cuestión de la filosofía, porque pues nos encontramos que la filosofía es una ciencia, pero es una ciencia que no responde o no representa en su totalidad al concepto de ciencia como se entiende de manera formal académica. Por ejemplo, nosotros sabemos que la ciencia como tal lo que hace es preguntarse sobre los objetos tangibles del mundo, es decir, sobre la naturaleza misma del mundo y el mundo mismo de manera física, tangible, es decir, que se puede tocar, ver, oler, manipular. De estos objetos del mundo, la ciencia se pregunta qué son, cómo funcionan, ¿ok? ¿Qué son y cómo funcionan, ¿ok? La física, la química, la biología se preguntan del mundo justamente a partir de estas dos cuestiones. ¿Qué es esto que está delante de mí y cómo funciona? ¿Ok? En filosofía, también puede abarcar estas dos preguntas. ¿Qué es esto y cómo funciona? Pero la filosofía le añade dos o algunas cuestiones más, como por ejemplo, no solo para qué son, perdón, no solo qué son y cómo funcionan, sino cuál es el sentido de que esto esté aquí en el mundo y cuál podría ser el valor real de que nosotros nos estemos preguntando por estas cosas del mundo. Es decir, hay preguntas que van más allá de el objeto mismo y se pregunta sobre el sentido de ese objeto y si es bueno preguntarnos o no sobre ese objeto, si es bueno indagar o no sobre ese objeto, si ese objeto es bello, si ese objeto es estético o no es estético, si es moralmente bueno o no moralmente bueno preguntarse o no preguntarse sobre ese objeto o seguir la línea de ese objeto, etcétera. Hay preguntas que van más allá dentro de la filosofía y que superan las dos preguntas básicas de la ciencia en este sentido, que es qué son y cómo funcionan. ¿Ok? Eh, ya para ir aterrizando en la clase y poder pasar rápidamente a la cuestión de la actividad del bloque uno, la cuestión de la conciencia. ¿Ok? El ser humano se distingue de los animales en un grado de conciencia superior en tanto posibilidad de
saberse o darse cuenta de su propia existencia. Es decir, el animal o el perro, claro que tienen conciencia. ¿Por qué? Porque saben hasta cierto punto, hasta cierto límite, algunas cosas del mundo, saben hacia dónde dirigirse, reconocen los espacios, pueden reconocer o recordar ciertos lugares, a dónde volver, a dónde ir, por dónde caminar. Sin embargo, no se preguntan por el sentido de ese caminar, por el sentido de ese recuerdo, por el sentido de aquello que quieren en tal o cual momento. Por ejemplo, el perro a lo mejor quiere en este momento salir a jugar, quiere la pelota, pero eh, tiene la conciencia de eso, pero no se pregunta más allá del por qué hace esas cosas, ¿no? Y el ser humano, a diferencia del animal, que es el perro, el gato o cualquier otro animal, pues trasciende en la forma en la que puede concebir su forma de habitar el mundo mismo. Es decir, el ser humano se pregunta por el sentido de aquello que está realizando en este momento. Se pregunta por el pasado, se pregunta por el presente, se pregunta por el futuro. Y ese es un acto de conciencia, por así decirlo, no superior, porque esta visión sigue alimentando una postura de superioridad moral, incluso, o de superioridad racional, eh, frente al animal o frente a la naturaleza misma, que le ha hecho al ser humano creerse poseedor de la vida del animal y poseedor de la vida de la naturaleza. Y esto nos ha traído grandes consecuencias en el mundo. Nos ha venido a devastarnos de manera brutal en la cuestión del medio ambiente y en la forma justamente del trato que se le ha dado a los animales a lo largo de la historia. Y sobre todo más en este punto histórico de la vida, de la existencia, en donde la industria alimentaria, sobre todo la industria de la alimentación, pues ha hecho de los animales pues un producto solamente, ¿no? Ha hecho de los animales solamente una mercancía de la cual el ser humano puede utilizar a diestra y siniestra sin preguntarse por las consecuencias morales o por la vida propia del mismo animal. Hay un filósofo que se llama Jacques Derrida, que él tiene por ahí un libro sobre la reflexión animal o de los animales, y él decía, no hay que preguntarse si el animal piensa para que podamos respetarlo, sino hay que preguntarnos si el animal sufre para poder respetarlo. Y Derrida lo dice claramente, el animal claro que sufre, ¿ok? Y eso debería llevarnos a replantearnos nuestra relación con los animales, incluso con nuestra propia alimentación o forma de alimentarnos, ¿ok? Bueno, eso como un paréntesis en cuestión a la cuestión de la animalidad. Ahora, el ser humano tiene estos tres momentos de la conciencia. Es decir, es consciente de los actos que realiza, es consciente de los objetos que puede tomar, que puede ver, que puede comer incluso, y tiene sobre todo conciencia de sí mismo, ¿ok? Estos tres estados de la conciencia son lo que hacen al ser humano, y lo distingue justamente de las otras especies que en el mundo habitan, ¿ok? El ser humano sobre todo tiene esto, conciencia de sí. Es posible que los animales tengan conciencia del acto, tengan conciencia de los objetos, pero este punto de la conciencia de sí mismo, es decir, de percibir lo que yo soy y me hace ser lo que soy, es propio del ser humano, ¿ok? Lo que no quiere decir que le dé una cierta superioridad
moral, una cierta superioridad por encima de todos los demás seres de la naturaleza. Ok, este, los estados de la conciencia o la conciencia que nosotros tenemos puede ser alterada. Algunas de estas alteraciones pueden ser normales, como por ejemplo la cuestión del sueño, y pueden ser alteraciones patológicas, enfermizas, es decir, alteraciones que pueden perjudicar nuestra visión del mundo, pero que devienen a partir de algún trastorno, incluso de alguna cuestión física, algún golpe, algún accidente, que nos puede llevar a alterar nuestra forma de concebir el mundo, es decir, se altera nuestra percepción a través de la conciencia. Y algunas alteraciones normales, como es la cuestión, por ejemplo, del sueño, en donde a pesar de que durante el día nosotros sabemos que habitamos un mundo que está hecho y es de una u otra forma, cuando dormimos y llegamos a tener algún sueño, es muy complicado, aunque hay veces que sí pasa, pero no logramos justamente distinguir esa línea entre la realidad y lo que es el sueño. Y la conciencia durante nuestro sueño parece ser como si habitara justamente también una realidad. Es por eso que algunos filósofos, algunos pensadores, llegaron incluso a estas cuestiones o a esta pregunta de decirse, ¿cómo sé que en este momento que estoy dando una clase a las 9:54 de la noche, no estoy soñando que estoy dando esta clase? ¿Qué es lo que me dice que no estoy soñando, que estoy aquí delante de mi computadora, que estoy frente a una alumna que está en Querétaro y que lo estoy soñando? ¿Y qué te dice a ti que no estás soñando, que estás tomando una clase a las 9:55 de la noche? De fondo por ahí escuché que estaban viendo el partido de fútbol en TV Azteca, que justamente también me llevó a pensar por qué no lo estoy viendo, pero bueno, exactamente, ¿no? Hay alteraciones de la conciencia que de repente hay que llevarnos a preguntarnos, ¿no? O nos llevan a preguntarnos o a cuestionarnos realmente qué es la realidad. Este, eh, Esto mismo, la cuestión del sueño, como una alteración biológica del cuerpo que nos lleva justamente a alterar nuestra percepción de la realidad, es decir, nuestra percepción de la conciencia. Y en este sentido, Freud, el padre del psicoanálisis, pues tenía como esta teoría de cómo se daba a cabo o se llevaba a cabo la cuestión de la conciencia en el ser humano. ¿Ok? Él decía que la conciencia estaba estructurada por estos tres momentos. El yo, que es el principio de la realidad, es decir, en este momento en el que estamos hablando, tú y yo, en el que estoy dando la clase, está presente mi yo, es decir, estoy consciente de que estoy aquí en la realidad en este momento. El, el super yo, ¿ok? Que es como las reglas culturales que me hacen ser y dirigirme a ti, por ejemplo, en este momento, eh, de la forma o en la forma en la que me estoy dirigiendo hacia ti, de una manera propia, explicando, pero la manera en la que yo me dirijo hacia ti es gracias a a la estructura del super yo, es decir, a las estructuras de forma moral que durante la vida me he construido y aunque no las tengo por aquí al lado presentes, están operando en mí y son las que me limitan para que yo no transgreda ciertos límites o no transgreda ciertas cuestiones sociales o culturales que puedan llegar a ser susceptible de daño para otras personas. Ese es el superior y es un estado de la conciencia que está detrás de mí operándome y diciéndome, no hagas esto, dirígete de esta manera,
habla de esta manera, no transgredas esta cuestión. Ese es el super yo para Freud, y que está dentro de nuestra conciencia también operando, y está el ello, que es como lo más profundo que hay en mí, pero en un sentido más primitivo. Él lo veía en la cuestión del principio del placer, que es como esta cuestión más primitiva que nosotros tenemos de tratar de satisfacer lo placentero, y está operando también justamente dentro de nuestra conciencia. Y en cada momento, nosotros durante el día, cuando estamos conscientes, ese principio del ello, o ese principio del placer y de la transgresión, quiere salir en todo momento. Sin embargo, en nuestra postura de realidad, en nuestra postura del yo, de conciencia, de ser conscientes, trata de limitar justamente, gracias al super yo, esos principios de placer que quieren aflorar en todo momento. Por eso, cuando nosotros soñamos, y esto vaya con la cuestión de la relación del sueño, lo que llegamos a soñar a veces es, o refleja sobre todo, las pulsiones más primitivas que el ser humano tiene, y que durante el momento de la conciencia no se atreve a sacar. Es decir, que a veces por eso soñamos ciertas locuras, ciertos escenarios, o nos atrevemos a hacer cosas que durante la conciencia, el estar conscientes, no nos atreveríamos a hacer. Por eso en los sueños salen a veces nuestros más profundos impulsos de, de placer, ¿no? Y a veces en el propio sueño, el super yo, a través de ciertos elementos, trata de justamente de bloquear de reprimir esos deseos para que no salgan, ¿no? Para que incluso en el sueño no se manifiesten, pero es en el sueño donde a veces esos principios más primitivos suelen salir a flote. Y es por eso que un psicoanalista trata de preguntarte a ver qué es lo que soñaste, y a través de lo que uno sueña, el psicoanalista trata de dirigirse hacia esos momentos más locos incluso de tu sueño, porque ahí está la clave de lo que estás reprimiendo o de lo que quieres sacar a flote, pero eso que se llama el super yo trata de bloquear y lo reprime. Y ante tanta represión que nosotros tenemos, lo que se logra es justamente que el ser humano enferme, ¿no? Bueno, esto como para hablar un poco de la cuestión de la conciencia y de sus alteraciones en el sueño a través de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, solamente. Ok, eso para terminar ya la cuestión de la presentación, y solamente para cerrar, dirigirme hacia, a ver si no se ha cerrado aquí, porque luego se me cierra por tiempo, dirigirme rápidamente a la cuestión de la actividad, ¿ok? Solo para explicarte rápidamente y atendiendo lo que te había dicho o les había comentado al principio. Nos dice aquí, ahora que has aprendido sobre qué es filosofía, la relación del hombre con el mundo, el sueño, la vigilia y la realidad, es hora de poner en práctica tus conocimientos, ¿ok? Bueno, en la primera hoja les pide una hoja de presentación, que sea bonita, una hoja con su nombre, matrícula, asignatura, nombre del asesor, título y el título de su sueño, ¿ok? Y luego nos dice, en la segunda hoja de tu documento, describe tu sueño con detalle y relaciónalo con los conceptos revisados en el bloque 1. Es decir, aquí es tratar de describir un sueño que hayamos tenido, aunque sea un sueño, como te decía, un sueño loco, porque en el sueño, aunque sea loco, se tratan de revelar ciertas verdades de nuestra propia existencia. Entonces, nosotros relatamos el sueño,
y al final de relatar el sueño, tratar de relacionarlo con algunos conceptos revisados en el bloque. Y para eso es importante que atendamos lo que nos dice la rúbrica, que es la que está aquí. Porque nos dice aquí, aspectos de la filosofía. Identifica dentro de su sueño los tres aspectos de la filosofía: búsqueda de conocimiento, búsqueda de valores, búsqueda de respuestas. Es decir, por ejemplo, si yo tuve un sueño en el que yo me veía que estaba buscando no sé, algo que había perdido en algún almacén o en alguna parte de mi casa, y lo buscaba de una manera desesperada, una manera tranquila, etcétera. Bueno, aquí se refleja, por ejemplo, la búsqueda del conocimiento, porque estaba buscando algo, lo hacía de manera tranquila, a lo mejor de una manera pacífica, un valor, buscaba respuestas, sí, al momento de estar buscando algo, estaba buscando respuestas, ¿ok? Esto es relacionar mi sueño con algunos conceptos, pero sobre todo los conceptos que la rúbrica nos está pidiendo. Y luego, los estados de la conciencia. Durante mi sueño, fui consciente de esto, o puedo identificar estos estados de conciencia del acto, del objeto y de mí mismo. Es decir, por ejemplo, yo tenía conciencia de que estaba buscando algo. El acto de buscar algo es justamente estar consciente del acto. Fui consciente, o encontré lo que quería, el objeto que quería, no sé, alguna playera, algún cuaderno, no sé, un vaso, lo que sea, y ese objeto es tener justamente dentro del sueño la conciencia del objeto y conciencia de mí mismo, es decir, fui consciente, o puedo ser ahora a lo mejor consciente ya, de que era yo el que estaba buscando tal objeto, o estaba buscando dicha cosa dentro de mi casa o dentro de algún almacén o en el bosque. No sé, los sueños son muy locos realmente, pero son importantes cuando nos detenemos a analizarlos, porque nos pueden revelar justamente ciertas cuestiones de nuestra propia realidad que no teníamos en cuenta, ¿ok? Y bueno, lo otro es muy fácil, es redactar de manera clara y coherente, sin faltas de ortografía, y entregar dentro de las fechas sugeridas del cronograma dado por el asesor. ¿Ok? Entonces es importante que bajen o descarguen la rúbrica que está en este apartado de la actividad y sigan las instrucciones que nos dice aquí para entregar un trabajo acorde a lo que se nos pide entregar, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, voy a dejar de compartir. ¿Dónde estoy acá? Dejar de presentar. Ok, me parece que ahí dejé de presentar. Y muy bien. Mireya, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión sobre la actividad o sobre el tema? Espero no haberte aturdido con con tanta idea, con tanta cuestión sobre qué es filosofía, pero espero que al menos de repente, si alguien te llega a preguntar, bueno, ¿qué es el pensamiento filosófico?, trates de darle como estas bases de lo que el pensamiento filosófico nos lleva a hacer, que es justamente preguntarnos por la realidad que habitamos, ¿ok? No sé si tengas alguna pregunta, alguna cuestión. Si no es así, pues terminamos la sesión para que puedas ir a descansar y comenzar tu fin de semana, ¿de acuerdo? No sé si hay algo. Sí. Muy bien, Mireya. Pues te agradezco bastante, la verdad, por tu paciencia, por haberte conectado. Y voy a tomar, sí lo voy a tomar en cuenta, el que te hayas conectado, por si hay alguna forma en la que puedo apoyarte posteriormente en tu calificación con algún punto que te haga falta, pues hacerlo, porque se valora bastante que estés atenta a la cuestión de las sesiones y que, bueno, tenga
justamente una recompensa el que lo hayas hecho, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, López. Ok, para tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, pues te agradezco, que tengas una excelente noche y nos vemos la siguiente semana para el tema número 2, ¿de acuerdo? Muy bien, pues te agradezco, que tengas una buena noche, hasta luego.